sirve obrar cantando, a moverse y seguir a pie. Estar por ahí hablando, no estar escondiéndose. A veces no hay otra manera que salir a desafiar a quienes siempre nos condenan, coartando la libertad. Ahora sirve no estar callado, hay que compartir con los demás, a gritar por todos lados que nos dejen en paz. Es más fácil hacerse fuerte con la certera información que esperar ignorando sin saber y con temor. Y que me dejen vivir sabiendo lo que hacer sin miedo. Hay que me dejen vivir olvidando la realidad que tengo y que siento. Sirve no estar dormido, más que solo para descansar, que no te pillen por distraído, hay más de una señal. El que hoy elige estar despierto es porque valiente pudo ser, o es que poco adoctrinado fue para ver. Y que me dejen vivir sabiendo hacer sin miedo. Es que me dejen vivir hoy viendo la realidad que tengo. Y que me dejen vivir sabiendo lo que hacer sin miedo. Es que me dejen vivir hoy viendo la realidad. A ver si nos dejan vivir. Ay, que me dejen vivir sabiendo lo que hacer sin miedo. Que nos dejen vivir como queremos, que nos dejen en paz. Muy buenas tardes, muy buenas noches, que ahora creo que sí, que ya estamos todo correcto al aire. Ahí van comentando si se escucha todo bien. Y bueno, hoy traemos un poquito con algo de lo que estamos últimamente estudiando y lo queríamos traer aquí para que le pueda interesar, que se trata, como ahora iremos viendo y como dice la portada, la nueva cronología, que hemos hecho un par de vídeos últimamente, de Anatoly Fomenko. Ahora iremos viendo. Y bueno, un placer hoy que nos acompañe, sobre todo también con el que hemos estado indagando últimamente, nuestro ya querido amigo Paco Vinagre. Un saludo, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí encantado de estar con vosotros. Pues nosotros más que de que nos acompañes, te lo aseguro. Mientras voy acomodando esto, me acompaña también mi hermanito Jordi, querido, ¿cómo estás?
¿Qué tal a todos los que estáis aquí con nosotros? Iru, Lore, Paco, hermanito, y a todos los del chat. Y yo, bueno, para arrancar un poquito de qué va a ir el tema, que obviamente que es complicado porque la cronología de Fomenko, para intentar entenderla, y yo no la entiendo del todo, ya partimos de esa base que es muy profundo todo, y al final hay cosas con las que estamos de acuerdo, hay otras con las que no, pero vamos a intentar tirar sobre la mesa los datos como siempre intentamos hacer, que cada uno escoja lo que considere y el resto que lo guarde en la nube, porque algún día seguro que lo podrá ir acoplando, como vamos haciendo constantemente en la vida. Pero yo sobre todo quiero decir que no queremos herir las creencias de nadie, porque obviamente esto está ligado con las religiones y a partir de ahí son temas muy susceptibles que a la gente parece como que la ataques. Más lejos de eso, a mi entender, las religiones tienen una lectura en cuanto a moralidad, ética, que es lo más subrayable y lo que deberíamos de aprender. Pero para intentar entender toda esa fábula, que para mí son las religiones, hay que mirar el cielo y aprender astroteología, que se dice, porque lo que han hecho es un sincretismo de muchas religiones, cambiando personajes y nombres, pero al final están intentando explicar, a mi modo de entender, y me parece que el de muchos ya cada vez más, lo que ocurre en el cielo. Entonces, un poquito va por ahí las cosas. No queremos herir la sensibilidad en el aspecto de las creencias de nadie, simplemente saber la verdad, pero la verdad a veces pues no es lo que nos habían contado y probablemente pues no guste, pero nosotros lo entendemos así y así lo transmitimos. Muy bien, hermanito. Y nos acompaña también Lorena, de Astrología Dharma. Si te puedes subir un poquito lo que es la cámara para que se te vea un poquito ahí mejor. Sí, ¿Qué tal, Lorena? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Gracias por invitarme. Nada, un placer tenerte Al aquí. directo de hoy. Nos va a aportar luego un poquito más adelante Lorena lo que es la interpretación de una de las fechas que tocan a Tori Fomenko y será un placer también escuchar su análisis e interpretación que pueda hacer de ello. Y Iru Landucci, querido, te hemos dejado para el final. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los últimos seremos los primeros, decían algunos que otros de los que hacían dichos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nuevamente me gustan estas participaciones en lo personal donde uno es más bien un espectador de primera fila. El tema me parece súper interesante. Si me preguntase qué porcentaje del 1 al 100 tengo visto este tema, creo que menos del 5%. Pero entiendo de qué va la mano. Creo que Jordi hizo una muy buena reseña previa en la cual coincido en lo que expone y sumándolo porque nombraba la palabra sincretismo y se me venía a la cabeza Santos Bonacci y recuerdo también esto sin ánimos de ofender a nadie ni de herir susceptibilidades con respecto a la religión de cada uno, pero me acuerdo hace bastante tiempo, hace como unos 4 años y medio, casi 5 atrás, cuando Santos Bonacci en uno de sus charlas y demás, hablaba y narraba y explicaba la Biblia, pero desde el aspecto astrológico y astronómico, y la verdad que tenía muchísima coherencia, muchísimas de las cosas que sucedían, sobre todo cuando se hablaba de animales y no siguiendo un poco la línea del zodíaco, cuando se hablaba de el Cordero de Dios y que coincidía con Aries y esto y aquello y lo otro. Así que me imagino que también va a venir un poquito de la mano de ese tipo de conocimientos, esa línea de pensamiento, de unir cabos a través del cielo, de ese reloj inalterable que pareciera tener nuestra creación, ¿no es cierto? Los ciclos zodiacales, siderales, las estrellas, el sol, la luna, los planetas. Y creo que en lo personal me gusta mucho el pequeño tinte que también tiene en esta cuestión de que la Royal Society está involucrada. Y para la gente que venimos estudiando un poco el tema de la cosmología, pero en cuanto a sus modelos, cada vez que aparece el nombre de esa institución, uno, ¿no?, como que abre más los ojos y levanta las orejas y dice, a ver qué puedo rescatar de esta nueva, digamos, perspectiva que yo particularmente la encuentro bastante fascinante, así que gracias por la invitación. Exacto, Iru, pues esa es una de las partes también que siempre nos llamó la atención. Yo es un tema que me lo había mirado en su día y lo tenía para profundizar como tantos y tantos, pero no había acabado de meterme hasta no hace tanto.
Y bueno, como decía antes, un placer que nos haya acompañado Paco Vinagre también con todo esto un poquito para adentrarnos. Y esperamos en el futuro hacer más vídeos de estos sobre Fomenko, porque a mí me parece interesante. Y sobre todo espero que nos pueda acompañar alguien con quien hemos contactado, que seguramente es el que más sabe en habla hispana de todo esto, que es Marfuy, un profesor de historia de universidad y bueno, que ha colaborado incluso con los estudios de Fomenko, y él lo ha profundizado también en el ámbito local más en ciertas cuestiones, así que esperemos tenerlo en un futuro no muy lejano acompañándonos y volviendo a hablar de Fomenko. Pero bueno, como tú bien decías, la importancia de la historia también, de esa repetición de movimientos, que siempre es el tiempo, ¿no? Siempre decimos y explicamos, no es la primera vez que tocamos estos temas, evidentemente están relacionados con los ciclos del cielo, que el tiempo se puede percibir y sobre todo se puede medir a través del sol, de la luna y del fondo, que son las estrellas, y de esta manera ha sido como siempre se ha medido, ¿no? La gran importancia que tiene la historia, que es esa repetición de movimientos en lo que nos ha llegado a nosotros, y sobre todo también la gran importancia que tiene la historia oficial y el peso, ¿no? Vamos a ver primero un repaso rapidísimo sobre los periodos oficiales que hay. Voy a quitar la portada aquí, vamos a compartir la pantalla un momento. Oficialmente nos dicen que viene la prehistoria, que es antes de la escritura, ya lo sabemos. Una vez está la aparición de la escritura, esto es para poner solo en contexto, ya lo sabemos todos, pues empieza la historia, ¿no? Y se divide en la Edad Antigua, la que acaba con la caída del Imperio Romano, oficialmente del Imperio Romano de Occidente, en el 476 después de Cristo, y empieza ahí la Edad Media hasta el siglo XV, con el descubrimiento de América también, y después ya vendría la Edad Moderna y hasta la Revolución Francesa, y ahí empezaría la Edad Contemporánea hasta los días de hoy. Los tristes días de hoy, o sea, según Chevire, los alegres, porque se están cayendo todas las caretas. Pero bueno, un poquito esto es lo oficial, como venimos, y evidentemente Anatoly Fomenko empezó a reescribir todo esto a medida que iba estudiándolo, aplicando métodos científicos a lo que iba descubriendo, ¿no? No sé, Jordi, si quieres hacer alguna acotación antes de empezar a decir quién fue los que escribieron la historia oficial y a meternos un poquito en quién es Anatoly Fomenko. Bueno, básicamente tenemos que entender que lo que se viene aquí a decir en los estudios de este matemático ruso es que todo tiene un inicio en Egipto. A partir de lo que es la cultura egipcia, se fueron expandiendo hacia el resto de territorios y llegó un momento, que ahora Paco nos lo va a explicar mejor, que implosiona todo el gran imperio que había. Está claro que todos los vídeos que se han hecho desde hace 10 años para acá, hablando de Tartaria, se basan en todo este estudio que ha hecho Fomenko, porque viene a decir que había como un protoestado que englobaba o amasaba muchas tierras, el cual llegó un momento dado que implosionó y entonces se fueron de Egipto trasladando hacia otros lugares. ¿Quién cogió el control? Si eran los sacerdotes de Egipto, si se juntaron con otras tribus, eso ya viene a interpretación de cada uno, pero a mí es lo que me parece más resaltable, ¿no? Ese origen, y a partir de ahí cómo se fueron creando lo que son las historias de las religiones, pero no es de hace 2000 años, como nos dicen, sino fueron justamente con los jesuitas, que vuelven a aparecer en escena, con Petavius y Scaliger, que se reescribe la historia en el siglo XV. Entonces, claro, Fomenko, lo interesante es que no trae, por así decirlo, interpretaciones. Él simplemente es un matemático y ofrece concepciones matemáticas, estadísticas, con las cuales ve que hay duplicados más que evidentes, como ahora veremos, y claro, se dice, aquí hay gato encerrado, más allá de la cuestión que le llevó a dar el golpe inicial, que lo llamaron, para intentar cuadrar los periodos de la luna, ¿no? Pero se dio cuenta, una vez se metió en el tema, que la historia está duplicada. Duplicada en tiempo, en lugar y en linajes distintos. Y como él es un matemático, pues a partir de ahí empezó a tirar del hilo. Exacto. Pues, antes de entrar, la historia se reescribió por Scaliger y por Petruvius, que eran dos jesuitas franceses, y lo hicieron pues en el siglo XV y XVI, a través de manuscritos, de estudiar lo poco que había, y ellos fueron los que nos llevaron a la cronología oficial que se ha instaurado. Aquí tenemos a Scaliger y aquí tenemos a Denis Petot, conocido también como Petavius, y ya os digo, eran dos jesuitas, uno de ellos
se convirtió más tarde era protestante, creo recordar, y se convirtió después también a la iglesia a través de la orden de los jesuitas. Y bueno, ¿quién es Fomenko? Pues rápidamente, Fomenko podemos decir que era como una eminencia, ¿no? Era doctor en ciencias físico-matemáticas, miembro de la Academia Rusa de Ciencias, jefe del Departamento de Geometría Diferencial en la Universidad Estatal de Moscú. Ha publicado más de 250 trabajos científicos, es especialista en geometría y topología, en cálculo de variaciones, teorías de superficie mínima, geometría y mecánica hamiltoniana, geometría computacional, no estamos hablando de un cualquiera, evidentemente. En Un Paco Vinagre, básicamente. Por ahí. En 1996 ganó el premio estatal de la Federación Rusa por su excelencia en matemáticas y evidentemente ha dedicado también gran parte de su vida a la investigación de la historia, basándose en datos astronómicos, como la veremos, calendarios, eclipses, cartas celestes, y aplicando a todo ello métodos empírico-estadísticos en el análisis de cronologías, las cuales han permitido pues enlazar personajes reales con otros que se ha visto que se duplicaron en la historia varias veces incluso, y en el ámbito astronómico, entre otras cosas, como ahora también veremos, Fomenko dató el calendario de Dendera el día 20 de marzo de 1185 después de Cristo, hace apenas 800 y pico de años, y también destacar el Apocalipsis narrado en la Biblia, en el libro de San Juan, que él lo data en el cielo ese que describe en el 1 de octubre de 1486, que se trataría de cuando se cayó el Imperio Romano, como ahora también explicaremos. Así que bueno, un poquito esas son el estudio y sus credenciales de Anatoly Fomenko, y vamos a ver un poquito pues de lo que se trata su estudio. Si quieres, Jordi o Paco, vamos. Bueno, el origen, antes apuntaba Jordi, perdón, el origen del estudio de Anatoly Fomenko fue pues unas discusiones que habían, creo que fue en 1972, en la Royal Society de Londres, que no conseguían cuadrar el tema de la Luna y no les cuadraba con la teoría de la gravitación, y llamaron a Anatoly Fomenko a ver si les podía dar una mano, o se interesó Anatoly Fomenko, y a partir de ahí fue cuando Anatoly Fomenko pues les dice, bueno, empieza a estudiar toda la historia y se da cuenta que no es que estuviera mal o los cálculos que hacían, sino que se habían inventado unos 1000 años de historia, y por ahí de ahí viene la nueva cronología. Así que bueno, fue más que curioso, ¿no? El origen de ese estudio de Fomenko que lo llevó a todo esto que ha redescubierto. Jordi. Pues, o Paco. Si quieres comento un poco esta parte. Se te escucha un poquito bajito, Paco. Si puedes subirte el micro o acercarte. Pues me acerco porque el micro Mejor. creo que no puedo ni tocarlo. O sea que... Mejor, Vale. Perfecto. Pues os comento. Todo este tema de la Luna, en el fondo es... la Luna tiene su movimiento, pero tiene ciertas perturbaciones. Entonces eso lo tenían cuadrado con 4 parámetros, y resulta que cuando empiezan a intentar cuadrar uno de esos parámetros con los registros históricos, hay unos cambios tremendos en el valor de ese parámetro. Entonces eso no puede encajar, porque si no significaría que la teoría gravitatoria estaría teniendo algún problema, por lo menos con la Luna. Bien, ese es el origen de la duda de Fomenko, ¿no? Que dice, bueno, es que esto es espectacular, este cambio. Y entonces repasa todos los datos de Robert Newton, curiosamente se llamaba Newton el que había hecho todos esos cálculos, y están todos correctos. Entonces Fomenko enlaza con los estudios de Morozov, que fue otro ruso anterior, que este es el que ya viene con la idea de que la historia no está bien contada cronológicamente hablando. Porque además es un tema que no es de este siglo. Es decir, el propio Newton, el original, ya al final de su vida iba a publicar un libro, o publicó un libro sobre la cronología, los fallos de la cronología de Scaliger que él estaba detectando. Bien. Entonces, esto de la cronología ya desde un principio tenía sus errores. Pero claro, cuando llegas, sustituyes las fechas que había determinado Morozov dentro de los cálculos de Robert Newton, del actual, resulta que ese parámetro de la Luna se arregla. Ya no hay cosas raras. Entonces, ahí un científico debería decidir.
oye, esto de la luna que lo tienes súper estudiado, que lo tienes con unas ecuaciones maravillosas y que todo te encaja, si no coincide con la cronología de los historiadores, ¿se debería revisar toda la historia o deberíamos cambiar la teoría de la luna? Esa es la duda en la que empieza Morozov, digo, Fomenko, ¿no? Jordi. Me gustaría aclarar una cosa, porque Scalinger y Petavius en este caso lo que hicieron fue hacer una cronología basándose en los estudios de Eusebio de Pánfilo, es decir, de una presunta historia de la Biblia, utilizando métodos astronómicos en base a eclipses, pero en base a eclipses que nunca pudieron verificar, ni tampoco han verificado el resto de historiadores que han venido detrás. Por lo tanto, vemos como a través del cielo intentaron hacer cuadrar una cronología en base a un libro que para mí se reescribió en algún momento de la historia, y como bien decís, claro, las cosas que salen aquí no cuadraban. El propio, como tú decías, Isaac Newton dijo que el primer faraón de Egipto, el Menes, lo databa en el 946 a.C. y no en el 3000 a.C., como dice la oficialidad. O sea, ya Newton decía que habían 2000 años ahí comidos. Y así con el resto de sucesos, ¿no? Me parece interesante dejar ahí el dato. Sí, exacto. No fue el único, como ya apuntaba Paco también antes, el propio Newton, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos también, evidentemente metieron mano los jesuitas. Nosotros, como básicamente, Fomenko se ha basado en el tema astronómico, con, ya como decíamos, los calendarios, el tema de eclipses y el análisis estadístico, en la repetición de acontecimientos, que se produce una duplicidad, unos paralelismos y periodos de guerra y de paz, a través de aplicar funciones métricas, funciones geométricas, a todo lo que ha ido viendo, ¿no? Para empezar, nos vamos a centrar un poquito en el tema astronómico, que por eso hicimos también, que a nosotros nos gusta mucho, como creo que muchos de los que estáis aquí sabéis, el tema del cielo, ¿no? Por eso hicimos el vídeo del zodíaco de Dendera y la nueva cronología, igual que lo explica él. Está oficialmente datado en el 50 a.C. y, como decíamos, Fomenko lo data en el 1185, si no recuerdo mal. Esto, pues, bueno, los vídeos están bueno, no los hemos subido al YouTube porque, como no respeta los derechos humanos, ya sabéis que de la libertad de expresión, información, etcétera, pues nos estamos trasladando en la medida que podemos al canal de Library, que se ha unido con Odyssey. Así que los que queráis, aquí están los dos vídeos. Y bueno, también decir a todos que NUR para Todos también está en Library Odyssey, así que el que se quiera sumar, cada vez a la fuerza nos vamos a tener que ir a otras plataformas, porque bueno, hoy mismo han vuelto a cerrar el canal de Jorge Guerra, que se había abierto uno nuevo, así que en una semana le han cerrado 2 canales, tremendo. Pero bueno, como decíamos, nos hemos centrado un poquito en el tema de las estrellas, el zodíaco de Dendera en esta ocasión, tal y como lo narraba y lo interpretaba sobre todo Anatoly Fomenko, de las figuras, el calendario de Dendera, lo estábamos viendo ahí repetido, visto, lo forman en unas figuras, una configuración, las 12 constelaciones están muy claras, pero luego hay un poquito de, cada uno interpreta lo que son los planetas, cada uno de ellos. Bueno, Anatoly Fomenko hace su interpretación y le sale esa fecha, ¿no? Nosotros lo buscamos luego en el programa Stellarium para comprobarlo y cuadraba a la perfección. Así que el que quiera verlo, ahí está. Y Paco, si tú tienes el dato de lo que significa el calendario de Dendera, que Fomenko dice que está dedicado a Osiris, pero sobre todo esa fecha del 20 de marzo de 1185 supone lo que para Fomenko ocurrió, que fue la muerte del emperador Andrónico Comneno. Si tienes tú un poquito de esos datos y los quieres comentar. Pues a ver, Fomenko lo que dice es que la figura de Cristo realmente fue un emperador. Aquí tenemos que hablar que lo que nosotros llamamos Roma ha sido confundido muchas veces, porque Roma ha recibido por lo menos, o el nombre de Roma lo ha recibido 5 ciudades diferentes. Entonces es bastante lioso seguir el proceso, porque empieza en Egipto siendo Alejandría la primera Roma, luego se mueve al Bósforo y entonces es la que se conoce luego como Troya.
después se desplaza a la zona de Rusia y luego vuelve a Constantinopla o Estambul, ¿no? Y último, Roma, la propia Roma de Italia. Porque Entonces, es significa, complicado. Roma significa la ciudad nueva, ¿verdad? Pues ahí me pillan, no me acuerdo exactamente. No sé si me suena a mí algo, pero bueno, continúa, perdona. Vale, entonces, uno de los emperadores de ese imperio, que Fomenko empieza a hablar de él desde el siglo X, pues en el 1150 nace este Andrónico, que es la figura de Jesús. Es una figura que solo reina durante 3 años y luego resulta que es condenado, es torturado y es crucificado en la zona en la que correspondería a esa ciudad de Troya, ¿bien? Y que luego Fomenko también enlaza con los retratos que se hacen en esa época, vamos, las pinturas que se hacen en esa época, siempre representando con un río o un mar angosto detrás de esa crucifixión que correspondería con el Bósforo y todo esto. Entonces, él pone esa fecha, el 1185, el 20 de marzo, encajaría pues con la Pascua y todo encaja, incluso hasta un eclipse, que sería todo lo que se describe en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿bien? Que también, según Fomenko, estarían escritos después de estos sucesos. Mucho más cercanos a nuestros días, ¿no? Exacto. Aquí lo importante también es darnos cuenta de que cuando nos hablan de la historia y nos hablan de los textos antiguos, bien, nosotros nos hacemos una idea mental de que esos textos antiguos han estado guardados en catacumbas, en los monasterios, perdidos durante cientos de años, y realmente eso no se corresponde con la realidad. Resulta que en la época del Renacimiento, cada vez que se empezaba a hablar de algún texto antiguo, años después aparecía una copia del texto que se decía que era de siglos anteriores. Pero en el fondo siempre primero se hablaba de esa novedad y luego aparecían los textos. Luego, es un poco sospechoso que siempre ocurriese de esa manera y también, lo cita el propio Fomenko en el libro, había autores del Renacimiento que eran reconocidos porque podían escribir con muchos estilos diferentes. Entonces, hay autores a los que se les atribuyen realmente esas obras de los autores clásicos griegos y romanos. Sí, sí. Sigue, tú mismo, que tú te has leído bastante, pero sobre todo es resaltar eso, evidentemente, que todo sería mucho más cercano y ahí en la Edad Media esa que veíamos antes pareciera ser que no hay muchos datos históricos, ¿no? Ni verificables. Además, un dato a aportar con respecto a lo que decía Paco, el propio Almagesto, ¿no? Que es el libro por excelencia del cielo, se dice que fue elaborado después del siglo X y fue trasladado al siglo II después de Cristo por Scaliger. Por lo tanto, es como que podrían haber dibujado como ellos consideraran esa composición, ¿no? del libro estelar para luego retrasarla o ponerla en el lugar que quisieran de la historia. Y ese es otro punto también muy interesante porque Fomenko recalca que en la Edad Media es muy importante el cielo y se detalla muchísimo, se conoce muy bien cómo son los tránsitos de todos los planetas. Es decir, lo que hablamos hoy de astrología era algo realmente muy importante para las personas de esa época. Claro, además, bueno, siempre también lo recalcamos, antiguamente no había televisión, la gente miraba al cielo y no solo por eso, sino que porque estaba mucho más conectada y seguramente entendían mucho más el significado profundo, lo que era la energía que podía emanar en ciertos momentos o la influencia que podrían tener, ¿no? Ciertos astros. Llegado a este punto, ya que estamos hablando del calendario de Dendera, que, como decíamos, estaba datado el 20 de marzo de 1185 y no, según la interpretación de Fomenko. Me gustaría, que por eso también le hemos dicho a
a Lorena que si nos quería dar una mano y se quería sumar, que nos hiciera un poco la interpretación de dicha fecha, ¿no? Un poco astrológicamente lo que ocurrió ese día en el cielo. No sé, Lore, si te quieres sumar ya a contárnoslos, a compartirlo. Lore, buenas noches. Ay, perdón, me olvidé de activar el micrófono. Ah, perfecto. Sí, tengo algo importante para contarles de esa fecha. Si bien la interpretación es general, porque no tengo la hora, o sea, en que pasó el evento. A ver, les voy a compartir una imagen. De poner, no sé si lo quieren poner ustedes o les comparto la pantalla yo. Yo tengo puesta la tienes ahí. Yo también la tengo la misma. Y hay otra imagen que les quiero poner como para... A ver, acá está. Bueno, lo que sucede este día, no sé si te lo envío por WhatsApp o comparto la pantalla acá. Comparte. Te acepto yo. Aclarar una cosa, que el cielo es astronómico, por lo tanto no es tropical. Lore eso ya lo ha tenido en cuenta y lo que va a hacer es la interpretación védica o astronómica del suceso de ese día en el cielo, que lo hemos buscado a través del Stellarium. Porque con la tropical, obviamente, hay una descorrelación, al menos de una constelación. Ahí va. Voy a cerrar algunas. Tengo acá, bueno. Me llamó la atención, no sé si estoy compartiendo la pantalla. Sí, te estamos viendo. Un poco la... Este es el día en que supuestamente, según Fomenko, murió el personaje de Andrónico Comano, el emperador, que supuestamente, bueno, también pasó por el martirio en su muerte y supuestamente sería el personaje que, según Fomenko, luego se llamó Jesucristo. Sí, es importante hacer el matiz. Es el personaje que utilizaron para crear un mito, para crear una leyenda, para escribirlo y al final que la gente tuviera algo de referencia. No que fuera Jesús. ¿Vale? O sea, al final, Jesús, al menos también para nuestro entender, es un mito solar. Porque no a todo el mundo que le dices, no, porque claro, Horus en Egipto era el sol. Y Jesús no era el sol. Que están representando lo mismo. O sea, luego entraremos un poquito más, pero vengo a referir que lo que dice Fomenko es que utilizaron un personaje con una vida para crear un relato. Pero no significa que eso fuera cierto en el aspecto de, bueno, desde ahí nace una religión. Obviamente que lo transcribieron después todo. Claro. Y bueno, yo encontré algo muy que me llamó, porque uno ve la carta a simple vista y no ve muchos aspectos. Por ejemplo, los aspectos que están en rojo o conjunciones planetarias, que uno a veces una carta cuando la ve dice, bueno, me llama la atención algo. Pero sí me llamó mucho la atención la posición de los planetas en los signos. Yo lo que ubiqué acá es la carta sideral, digamos, que es la carta astronómica. Es la que se ve la posición real de los planetas en el cielo con un telescopio. O sea, es la astronómica, le decimos o sideral. Entonces me llama la atención que los planetas están en exaltación y es una característica, cuando uno estudia astrología, cada planeta, según el signo en que esté, el planeta tiene una dignidad o debilidad, se le llama. En este caso sería una dignidad más que una debilidad. O sea, por ejemplo, Marte, que ven acá este símbolo Marte, en Capricornio, está durante 2 meses Marte en Capricornio aproximadamente, coincide, bueno, que esta fecha está Marte en Capricornio, se le dice que es un planeta que está en un signo que lo exalta, por ejemplo. Mercurio, cuando está en Acuario, que es este planeta que ven acá es Mercurio, está en Acuario, lo voy a agrandar un poquito a ver si lo ven. Sí, se ve, ¿no? Se ve. Mercurio, cuando está en el signo de Acuario, se dice que es un planeta que está exaltado. Le voy a contar que es exaltado primero, ¿no? La influencia de ese planeta está aumentada, está como con una lupa, por ejemplo. No es un planeta que tiene su tamaño, está como exaltado, aumentado. También significa que aumenta la cantidad, pero no en sí la calidad, sino que en cantidad, es algo como extra. Viene el planeta con algo extra, ¿no? También es recibido en ese signo con dignidad. O sea, ese planeta, cuando está pasando por esa constelación, es como que ese planeta aumenta esas características. También se le dice que es el invitado de honor. Un planeta está en un invitado de honor pasando por ese signo. O sea, cuando Mercurio está pasando por Acuario, hay otras tablas que muestran que no, que están en otros lugares, pero una tabla que tengo yo cuando estudié me baso en esto, que Mercurio en el signo de Acuario está exaltado. Marte en Capricornio está exaltado. Venus, que es este verde que ven acá, cuando pasa por Piscis, Venus se exalta. Júpiter también, cuando está en Cáncer, está exaltado.
en esos signos específicamente, o sea, hay 4 planetas exaltados. Es muy raro que pase esto en el cielo, siempre hay uno o ninguno, o un planeta está exaltado, o sea, tiene mucha dignidad, es un invitado de honor, y otros planetas están en detrimento. Pero que no haya planetas que estén mal posicionados, primero, que no estén con dignidad baja, sino están con mucha cantidad, exacerbados, son todos invitados de honor. Y aparte la luna cambia según la hora. Se me cuelga un poco la computadora, no sé si me siguen. Sí, sí, perfecto. La luna, que la ven acá, esta que está celeste, la luna está en Cáncer. Según, bueno, un día más, día menos, la luna puede cambiar de signo a Leo o a Géminis. Bueno, le puse un promedio, el horario, y está en Cáncer la luna. Y la luna en Cáncer está en domicilio, o sea que es la mejor posición para la luna. Y cuando yo veo esto, digo, wow, qué carta de calidad. O sea, es como una fecha que me marca como algo va a llamar mucho la atención, habiendo tantos planetas, ¿no? 4 planetas de los 7, porque la luna, Sol, yo los considero planetas. La astrología los consideramos planetas, aunque se le dice luminarias. Saturno también, pero Saturno, bueno, está en Virgo. Si Saturno estuviera en Libra, también está exaltado. O sea, faltaría Saturno nada más. Esto recordar que es, en principio, la carta astral que había el día que, en principio, murió Jesús, según Fomenko, que es la vida que ahora veremos, que es muy parecida al calvario que le ocurrió a Jesús, ¿vale? Sí. Es muy parecida a la historia del personaje con lo que se ha transcrito como leyenda. Pero, como decía Lore, hay planetas que están en domicilio, otros exaltados, que es lo que Santo Bonacci siempre dice que tienen como puntos, ¿no? Si estás exaltado te da 2 puntos, creo que era, si estás en domicilio 1. Yo, por ejemplo, yo tengo 0 puntos, yo no tengo ningún punto, pero hay gente que... Pero bueno, simplemente decir eso, ¿no? Que es como que se dan, por lo visto, cosas de ese día que no es de nacimiento, sino de muerte presunta del personaje, que el cual después se construye el mito. Continúa, Antonio. Claro, es como veo esta carta y no encontraba, aspectos en sí que digan, bueno, si hay un trígono, las rayitas, estos contactos que hay entre planetas se llaman aspectos, son las rayas azules, que hablan de aspectos positivos. De hecho, no hay cuadraturas, que serían líneas rojas que cortan, ¿no? Es una carta positiva, un día tranquilo, pero digo, ¿qué hay acá? Algo tiene que ver escondido, claro. Los planetas están exaltados, están gritando, es un planeta que está como alborotado, llamando mucho la atención, o sea, y no es normal que se dé, digamos, tantos planetas al mismo tiempo, que estén en ese signo, transitando por ese signo en esas fechas, que estén llamando la atención, gritando, que sean invitados de honor, es como un invitado de honor, es bien recibido, como que es una fecha, ¿no? Que, digamos, como que es bien recibido por la gente. Cuando una persona tiene un planetas en domicilio, en exaltación, se dice que ese planeta o la persona a donde va es bien recibida, le abrís las puertas de tu casa. Entonces, bueno, es un invitado de honor, es como que es una fecha que marca un hito, algo que marca también, porque Mercurio, después analizándolo por separado, digo, bueno, Mercurio es el planeta de la comunicación, es el intérprete, es el que transmite el conocimiento. Y Mercurio en Acuario, por ejemplo, es cuando uno transmite el conocimiento para el futuro. Es algo que, bueno, lo armo ahora y este mensaje va a ser escuchado en el futuro. Habla de futuro, ¿no? Acuario, entre otras cosas. Y digo, bueno, mira, está exaltado, es como que hace un mensaje que queda como en volumen más, digamos, como con un volumen máximo. Y así todos los planetas tienen como una dignidad muy fuerte. Marte en Capricornio, por ejemplo, Marte sí es la energía, la acción. Al estar en Capricornio funciona como contento, trabaja con ganas, cumple su agenda con mucha voluntad, ¿no? Eso debería ser Marte, cuando un planeta está en ese signo que lo recibe con dignidad, es como que cumple la agenda que tiene que cumplir, se le dice. Cada planeta tiene una misión y según ese signo es como lo hace. Bueno, Marte en Capricornio obedece las reglas, las instrucciones. Marte en Acuario deja un mensaje para el futuro. Venus en Piscis es como amor para todos. Venus es el planeta del amor, de la armonía, de la estabilidad. En Piscis tiene que ver con un amor universal. Bueno, el amor universal, el agua universal es Piscis. Está el Sol en Piscis, que generalmente Piscis tiene que ver con la era cristiana. Es el que cuando se dice, ¿no? En la astrología, cuando empezó la era de Piscis, el año 0, empezó, digamos, los 2000 años, que ahora ya estamos terminándolos para entrar a Acuario. A Jesús se le representa con los peces. Piscis, claro, los peces. Había escuchado por ahí la historia de que en realidad era porque eran pescadores y el símbolo para no usar la cruz, se usaban un pescadito
que era como significar que son los cristianos, los pescaditos, y de ahí quedó el símbolo. Bueno, el Sol está transitando en Piscis y está Venus, que habla del amor universal, ¿no? Venus por eso está exaltado, porque Venus es el amor. Estando en Piscis es como más amor. Son personas que generalmente se enamoran de todo, del pajarito, de esto. Es como amor para todos. Bueno, el símbolo, la cristiandad, ¿no? El Mesías. Después, Júpiter, el planeta Júpiter en Cáncer también está exaltado. Cáncer tiene que ver con las tradiciones, la familia, la unión, ¿no? Está la Luna y está Júpiter en Cáncer. Entonces acá digo, bueno, es como alguna tradición que tiene que ver con la familia, ¿no? Las bases de una familia Cáncer, y Júpiter ahí, que sería como el que viene a dejar un legado en Cáncer. Entonces es como que es la persona, el gran maestro. O sea, Júpiter se exalta en Cáncer porque es el que da un mensaje a los demás de una forma nutritiva. O sea, todos los planetas tienen como unas cualidades muy positivas. Cuando yo hablo de cada planeta no voy a encontrarle algo negativo, como que fuera, no sé, un Marte en un signo, digamos, que no le es afín. Entonces es como que, bueno, Marte en Aries podría ser un guerrero, un revolucionario, un loco de la guerra, pero ya estar en Capricornio lo hace con método. Marte en Capricornio tiene un método de lucha, tiene una estrategia. Marte en Capricornio, no es lo mismo que sea un Marte en Aries, por ejemplo, que sea Rambo directamente. O sea, eso me llamó la atención, ¿no? De decir, bueno, qué buena calidad es este zodíaco. Y ya que Tiene mucha calidad. ya que estaría diciendo una fecha de que murió supuestamente alguien tan importante, o al menos que no fue, ¿hay algún rasgo que tú puedas ver que esté relacionado con un fallecimiento, con una muerte? Mira, yo casualidad le puse, bueno, como siempre veía en el cielo a la noche, dije, bueno, voy a poner la madrugada. Voy a poner la madrugada porque sabemos que el sol, les explico rápido, este es el horizonte, ¿no? En la línea roja acá lo que marca es el horizonte. Todo lo que está abajo es de noche y todo lo que está arriba es lo que se ve de día. Ahora, pero como el sol está abajo del horizonte, o lejos, acá, en la casa 2, por acá abajo, no había amanecido. Acá, este es el horizonte, a donde está Marte. Entonces yo, bueno, pongo al azar, puse 3 de la mañana, para decir, bueno, tampoco creo que lo hagan a las 5 de la mañana, pero 3 de la mañana más o menos, y justo estaba una casualidad. Marte se quedó en el ascendente, Marte acá. Y Marte en el ascendente puede marcar de una muerte, ¿no? Porque si los planetas en astrología clásica, antes de que aparecieran Urano, Neptuno y Plutón, los planetas que matan es Marte y Saturno. Ahora, bueno, está Plutón, ¿no? Como el nuevo planeta que mata. Pero en la antigüedad digo, bueno, puede ser que marque. Uy, ahí creo que se cayó Lorena. Interesante lo que estaba explicando justo ahora, pues eso, que podría estar relacionado, ¿no? Ese Marte ahí ascendente con la energía esta de la muerte, ¿no? Ya sabemos que Marte era el guerrero, el dios de la guerra, el Ares griego, así que interesante también esto y que en sí la carta astral tuviera tantas exaltaciones como nos ha ido explicando. No sé qué te parece, Paco. Sí, la verdad que pues es como la preparación de algo, ¿no? Además, ha nombrado esa parte también de la familia, que luego la mujer que tuvo Andrónico como la favorita, que tuvo una hija, se enlaza con el mito de María, de Magdalena, que luego incluso hasta tiene que ver con algún rey de Aragón o Cataluña, que con Jaime I el Conquistador sería como el nieto de Andrónico, y entonces es como una familia importante. De hecho, creo que lo que se busca luego es precisamente entroncar con esa familia como para tener los derechos dinásticos o imperiales, ¿no? Exacto. Yo antes de saltar de tema, me gustaría a lo mejor, Tete, que leyeras la vida de lo que fue este señor, cómo acabó como emperador, ¿no? Yendo por las calles y que fue apedreado prácticamente, porque da un poquito la envergadura de lo que fue el mito, por algo, ¿no? Y recordad que estamos hablando de un zodiaco de Dendera egipcio que presuntamente data un cielo del año 1185 y no del 50. O sea, hay 1000 años ahí de correspondencia, ¿no? Que no cuadra. Así que vamos a ver un poquito, Tete, la vida de este señor, cómo acabó. Sí, antes la mostraba, no la leímos, pero bueno, la dejaba ahí. Encadenado y obligado a postrarse, dicen ante Isaac,
ni sus súplicas ni las de muchos partidarios consiguieron el indulto para el ya ex emperador. Recuerda que era un emperador. Entonces empezó su espeluznante suplicio, ¿no? Sus antiguas víctimas le hicieron desfilar por las calles subido a un camello sarnoso, dice, entre burlas de la multitud, que le daban bastonazos, le arrojaban piedras y excrementos e incluso agua hirviendo. Bueno, después se ensañaron brutalmente con él, cortándole las manos, arrancándole el cabello, los dientes y sacándole un ojo. Tras darle un breve descanso, fue colgado por los pies entre dos columnas cercanas, dice además, a la escultura de la loba capitolina, y cuantos quisieron golpearle pudieron hacerlo. Andrónico no profirió un lamento durante su suplicio, y las únicas palabras, dice, que repetía eran: apiadaos de mí, Señor, para que habéis de estrellar una caña ya quebrada. Así que bueno, sí, un poco el paralelismo ese también con el... ¿A qué señor se refería que esa piedra? No sé a qué señor, pero bueno, supongo que alguna lo pregunto superior. Bien, lo pregunto bien en el sentido de que sí, la palabra esa la tenemos, o ese tipo de expresiones uno lo tiene más bien como asociado a señor de la religión cristiana, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Presuntamente, recordad, para hacer un poquito el caminito, ¿no? Un poquito más fácil, estamos hablando del Imperio Romano de Oriente, que perduró hasta el año 1453, que fue invadido por los otomanos, ¿vale? Acordaros que Teodosio dividió en el 300 y pico, 350 y algo, dividió el imperio presuntamente en Occidente y Oriente. El de Occidente duró 70 años más, que por de ahí luego ya vienen los foedus de los godos, ¿no? Que habían firmado, se quedan un poquito libres, y aquí, por lo menos en España, se crea todo lo que es Toledo, ¿vale? Pasa capital y los tributos, en vez de pagarlos a Roma, los pagas a Toledo. Pero Oriente, que es Bizancio, que es Constantinopla, perduró como unos 1000 años más. Y entonces esta historia que se está contando es de aquí, de Oriente, ¿vale? Para situarnos. Buenísimo. A Lore, no sé si la volvemos a recuperar, de momento no se ha vuelto a unir. Bueno, si no ya ahora la volvemos a subir enseguida. Ha sido curioso porque antes lo quería comentar con Lore, pero ahora no está, pero bueno... decíamos que Fomenko lo llamaron en un principio para el tema de la luna, que no les cuadraba, Paco, y ha sido curioso porque Lore le aparecía, quiero recordar, la luna en Cáncer en esa fecha de que estamos viendo ahora, el 20 de marzo del 1185, con su programa de carta para hacer la carta astral, le aparecía en Cáncer, y aquí en el Stellarium, igual que a Fomenko, yo lo busqué con Fomenko y cuadraba todo perfectamente, aquí nos aparece la luna entre Libra y Virgo, así que sigue esa descorrelación que ya vieron en su día en la Royal Society, como explicabas tú al principio, Paco, sigue entre lo que podemos ver con programas que son simuladores del cielo, como el Stellarium, que ya sabemos que cuando te vas muy para atrás o muy para adelante también se distorsiona, ¿no? Por la precesión equinoccial oficial que aplican, pero hay una gran descorrelación también, sobre todo con la luna. Hemos comprobado con Lorena antes, cuando te vas 1000 años para atrás, 1000 años para adelante, como es este caso. Ahí en ese punto no te puedo decir mucho, ¿vale? Porque yo creo que ese parámetro no sé si afecta tanto a la posición como para cambiar la luna de constelación, ¿no? Sino serían como movimientos más sutiles de la luna, creo. Bueno, pues ya te digo que o sea, puede ser, pero que cuando lo hemos comprobado con Lore antes, a ella no le cuadraba. O sea, no estaba en el mismo punto que en el que estaba Fomenko en el calendario de Dendera y el que yo podía mismo encontrar con el Stellarium. Así que bueno, curioso que siga perpetuándose eso, sea por el motivo que ya lo investigaremos a ver de qué se trata concretamente. Y bueno, pues este era el calendario de Dendera que queríamos traer un poquito, y luego está el otro que hicimos también el videíto, lo podéis ver en Library, está aquí, lo tenemos, el del Apocalipsis, ¿no? Que también a través del libro de San Juan de las Revelaciones, pues Fomenko interpreta lo que sería los jinetes del Apocalipsis, que bueno, nos explica que en la antigüedad, para hacerlo rápido, el que lo quiera ver, ahí está, en la antigüedad lo que son los caballos, como van saltando de constelación en constelación, ya lo sabéis, las estrellas errantes, pues eran dibujados muchas veces y plasmados con caballos. Así que cuando nos habla de un caballo,
en este caso que estamos viendo, y miré y aquí un caballo blanco, pues estaría refiriendo ese caballo a un planeta, en este caso sería Júpiter, creo recordar. Así que muy interesante todo el relato que hace Fomenko, con esa interpretación también de lo que es el Apocalipsis, y al final pues llega a la conclusión, y bueno, a la conclusión, y lo llega también a corroborar con esa interpretación nuevamente que él hace, que la fecha en que se está narrando lo que fue el Apocalipsis, en el que él interpreta que Júpiter está en Sagitario, Marte en Géminis o en Tauro, Saturno en Escorpio, Mercurio en Libra, el Sol en Virgo, la Luna en los pies de Virgo, Venus en Leo, pues esa fecha en concreto era el 1 de octubre de 1486 también después de Cristo, así que muy muy cerquita a nuestros días, nada de irse tan lejos atrás en la historia, ¿no? Así que bueno, ahí está también, muy muy interesante, aquí lo podemos ver, yo en el Stellarium también lo comprobé, como Júpiter ahí estaba en Sagitario, la Luna estaba en Escorpio, en los pies de la Virgen, que era Virgo, como el Sol estaba vistiendo a la mujer, que era Virgo, Marte aquí en Géminis, y bueno, pues todo lo que iba interpretando de ese libro Fomenko, pudimos comprobar de primera mano que sí, que en principio se cumple, así que también muy interesante porque ahí Paco... ¿Vos estabas compartiendo pantalla o algo? ¿A ustedes? Claro, no, te digo porque no estamos nosotros 4 simplemente en pantalla. Por las dudas digo, porque ya estás mencionando varias cosas gráficas, digo, no sé si Sí, las no, tengo. a la gente en el chat, en el directo se está viendo, perdonad. Ok, perdón. No, perfecto. Hola Lore, ha vuelto Lore aquí, bienvenida otra vez de nuevo. A ver, yo estoy hablando, me avisó Dani, me dice, si estás hablando porque no se te escucha, yo seguía. Sí, te caíste, pero bueno, creo que te habías quedado ahí con lo de que Marte estaba en ascendente y eso podría también decir que ahí había un guerrero, ¿no? Una muerte, a lo mejor podría estar noticiando. Marcada la muerte ahí, sí. Exacto. Y he comentado yo después también el tema de que se lo comentaba sobre todo también a Paco, que esto no lo había hablado con él, que el tema de Fomenko, que lo llamaron para el tema lunar, con el problema que había, que tú y yo lo hemos visto que todavía persiste ese problema, porque en tu carta astral la luna estaba en Cáncer y aquí a nosotros nos daba en otra fecha. En la actualidad está correcto eso. Funciona ahora, funciona bien, están sincronizados. Ajá. Pero para atrás, 1000 años, y para adelante no. La luna parece como que va más rápida, ¿no? O más lenta la luna tiene otra velocidad diferente del resto de los planetas. Cambian eso. Sí. Al menos los de la carta astral está descorrelacionado con el Stellarium, pareciera ser. Pues nada, eso, y estábamos comentando ahora lo del Apocalipsis también, que es la nueva cronología, que Fomenko lo data en el 1 de octubre de 1486, con esa interpretación que hace él. Y bueno, Paco, esto significa también, nos dice Fomenko, que está narrando el cielo 33 años después del fin del Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? En Constantinopla. Que fue en 1453, ese fin del Imperio Romano. Esa es la caída del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio, ¿no? Con la invasión de los otomanos. Entonces, es en 1486, 33 años después de la caída, pues estaría relacionado con la espera el fin de los días, porque también había una cuenta del fin de los días que serían 7000 años desde los tiempos de Adán. Y esos 7000 años se cumplían en 1492. O sea que también esa es una fecha especial, con todo el tema este de Colón que viene después, pues no sería al azar, sino que también tendría algo muy importante. Yo rescatar sobre todo, ¿no?, que Fomenko le da un poquito más de precisión a la hora del mensaje que presuntamente canalizó Juan mientras estaba ahí en la isla de Patmos, pues realmente le da una ubicación en el cielo. Es lo que siempre decimos, el templo de Dios al final está arriba y esta gente lo que ha hecho es un sincretismo, es unas interpretaciones en las cuales luego han puesto un relato, un mito y sobre todo han narrado una historia. Es muy importante entender el concepto de que si tú quieres tener a una
organización, una estructura social, tú tienes que darles una narrativa, algo en común, porque si no, cada uno va a empezar a pensar lo que considere y es muy difícil entonces unirse, sobre todo para hacer un control. Ahí están las religiones, y sobre todo en este aspecto que te daban a entender pues, el camino a seguir, ¿no? para algo más en la existencia de lo que es la vida. O sea, te dan como la solución siempre. Entonces, interesante es también entender, sobre todo lo que hemos dicho antes, Fomenko viene de que hay una raíz originaria en Egipto que por algún caso, por alguna implosión del imperio, después de expandirse, pero la expansión primera dice que sería en el siglo X, nosotros ahora estamos hablando poquitos años después, 500 años hasta 1486, que ocurre este apocalipsis, y a partir de ahí, luego se sigue expandiendo un poquito más el imperio, pero como ya vendrán varias facciones que intentarán ahí rivalizar. No profundizaremos, creo, mucho en eso, pero a mí sí que me gustaría dejar claro el aspecto de que nos dicen que fue la propia Roma, una vez se instala la religión cristiana en el 300 y pico, y luego se separa del imperio, que nacen el Vaticano, que es el que lleva la voz cantante en todo esto. Y sobre todo nace con la falsa donación de Constantino, que se ha demostrado que fue farsa y es la base legal, el texto en el cual nacen todos los estados vaticanos en el aspecto de que cogen muchos terrenos y poder. Pero es falsa esa donación, está más que relatado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es muy sencillo ver que hay una correlación, que si Horus marcaba las horas del sol con sus 12 pasos, al final, si tenemos, séase porque cambia de era, séase porque hay que cambiar de estructura mental para una nueva población, le cambian los personajes, pero vas transcribiendo siempre las mismas triadas, las mismas ideas conceptuales, y al final queremos narrar unos episodios que pasan arriba y de la mejor manera es contando una fábula con un conocimiento que solo van a conocer ellos, porque yo no estoy diciendo